Me llamo Isabel Montes, y durante muchos años creí que conocía cada piedra, cada mirada y cada silencio del pueblo donde viví casi toda mi vida adulta. Nunca imaginé que el mismo lugar que vio mi boda, el nacimiento de mi hijo y el entierro de mi esposo, acabaría expulsándome como si yo fuera una sombra peligrosa que debía desaparecer antes del amanecer. Antes de continuar, dime desde qué país estás mirando esta historia, y si te gustan relatos largos llenos de misterio, drama y secretos antiguos, suscríbete al canal para no perderte ninguna parte, porque lo que empieza esta noche no termina donde imaginas. Aquella noche comenzó con un silencio extraño, espeso, como si el aire mismo se hubiera detenido para observarme. Eran casi las 11, una hora en la que el pueblo dormía profundamente, y yo estaba sentada en la pequeña cocina de mi casa, sosteniendo entre las manos una taza de té que ya se había enfriado. Desde que murió Andrés, mi esposo, el tiempo parecía comportarse de forma caprichosa, a veces corriendo sin avisar y otras quedándose inmóvil durante horas interminables. La viudez no llegó como un golpe seco, sino como una lluvia persistente que cala hasta los huesos y no te abandona jamás. Habían pasado exactamente 6 meses desde el entierro, 6 meses de miradas torcidas, de susurros que se detenían cuando yo aparecía, de puertas que antes se abrían con naturalidad y ahora parecían necesitar una excusa para no hacerlo. Yo lo sentía, aunque nadie se atrevía a decirlo en voz alta. En un pueblo pequeño, la compasión tiene fecha de caducidad, y la mía había expirado demasiado pronto. El golpe en la puerta fue fuerte, autoritario, completamente fuera de lugar a esa hora. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. El corazón se me subió a la garganta y tuve que apoyar la mano en la mesa para no perder el equilibrio. Nadie llama así de noche si trae buenas noticias. Caminé despacio hasta la puerta, intentando convencerme de que tal vez era una emergencia, quizá alguien necesitaba ayuda. Pero en el fondo, algo dentro de mí ya sabía que aquel golpe marcaba el final de una etapa. Al abrir, me encontré con 3 figuras conocidas. El alcalde, don Mateo, con su abrigo oscuro y su expresión rígida, el párroco del pueblo, que evitaba mirarme a los ojos, y Julián, el carnicero, que había sido amigo de Andrés desde la infancia. Ninguno de los 3 parecía cómodo, pero tampoco parecían dispuestos a marcharse sin cumplir su propósito. Don Mateo fue el primero en hablar. Su voz sonó seca, casi administrativa, como si estuviera leyendo una orden que no admitía réplica. Me dijo que el pueblo había tomado una decisión, que mi presencia ya no era conveniente, que había demasiados rumores, demasiadas incomodidades, demasiadas cosas que no encajaban desde la muerte de mi esposo. No usó la palabra expulsión, pero no hacía falta. Cada frase estaba diseñada para empujarme fuera. Intenté preguntar qué había hecho, qué se me acusaba exactamente, pero mis palabras se perdían en el aire frío de la noche. El párroco murmuró algo sobre la paz del pueblo y la necesidad de evitar conflictos mayores. Julián apretaba los puños, claramente incómodo, pero no dijo nada para defenderme. Fue en ese silencio donde comprendí que ya estaba sola. Me dieron hasta el amanecer para marcharme. No hubo discusiones, no hubo negociación, no hubo espacio para el duelo o la justicia. Solo una sentencia disfrazada de preocupación colectiva. Cuando cerré la puerta, mis piernas comenzaron a temblar. Me apoyé contra la madera, intentando respirar, intentando no gritar. La casa, que había sido mi refugio durante años, de pronto se sentía ajena, como si también me estuviera despidiendo. Pasé el resto de la noche metiendo mis cosas en una maleta vieja. No llevaba mucho, solo ropa, algunas fotografías y un pequeño cuaderno que Andrés usaba para anotar cosas que nunca llegué a entender del todo. Cada objeto que guardaba parecía pesar más que el anterior, no por su tamaño, sino por los recuerdos que arrastraba consigo. Cuando el cielo empezó a aclararse, ya no me quedaban lágrimas. No sabía a dónde ir. No tenía familia cercana, ni dinero suficiente para empezar de cero en una ciudad grande. Fue entonces cuando recordé la casa. Aquella casa de la que nadie hablaba, situada en la colina, al borde del bosque, una construcción antigua que había pasado de generación en generación sin que nadie quisiera vivir en ella. Andrés me había dicho una vez, en voz baja, que esa casa no estaba vacía por casualidad, pero nunca quiso explicarme más. Al amanecer,
Con la maleta en la mano y el corazón hecho pedazos, caminé fuera del pueblo sin mirar atrás. Cada paso me alejaba de todo lo que había conocido, pero también me acercaba a algo desconocido que, sin saber por qué, me llamaba con insistencia. No sabía que esa casa no solo me ofrecería refugio, sino que estaba a punto de revelarme un secreto antiguo que cambiaría mi vida para siempre y que explicaría, demasiado tarde, por qué el pueblo quería verme lejos. El camino hasta la colina se volvió más estrecho a medida que avanzaba, como si la tierra misma intentara decidir si debía dejarme pasar o no. Las ruedas invisibles del tiempo parecían haber dejado de girar allí arriba, porque cada árbol, cada piedra y cada sombra conservaban una quietud inquietante. El bosque rodeaba la casa con una cercanía casi protectora, pero no era una protección amable, sino una vigilancia constante, antigua, como la de un guardián que no duerme nunca. Cuando por fin estuve frente a la puerta, sentí un impulso extraño de tocarla con cuidado, como si pudiera despertarla. La madera estaba fría bajo mis dedos, sorprendentemente firme, sin grietas profundas ni señales de pudrición. Aquella casa no estaba muriendo, estaba esperando. No supe explicar por qué ese pensamiento se instaló en mi mente con tanta claridad, pero fue imposible ignorarlo. Respiré hondo, apoyé la maleta en el suelo y empujé con ambas manos. La puerta se abrió sin resistencia, con un crujido grave que resonó en el interior como un suspiro largo y contenido. El aire que salió de la casa tenía un olor particular, una mezcla de polvo, cera antigua y algo más difícil de identificar, un aroma que no pertenecía al abandono sino a la memoria. Crucé el umbral con una sensación extraña en el pecho, como si al hacerlo estuviera aceptando un pacto silencioso cuyas condiciones desconocía por completo. El interior estaba en penumbra, pero no en oscuridad total. La luz del amanecer se filtraba por las ventanas altas, dibujando líneas doradas sobre el suelo de piedra. Había muebles cubiertos con telas claras, cuidadosamente colocadas, como si alguien hubiera querido protegerlos del tiempo en lugar de olvidarlos. Una mesa grande ocupaba el centro del salón principal, y sobre ella descansaba un candelabro de hierro que parecía haber sido usado no hacía tanto tiempo. Aquello me desconcertó, porque nadie del pueblo hablaba de visitas recientes a ese lugar. Avancé despacio, escuchando el eco de mis propios pasos. Cada sonido parecía amplificarse, como si la casa estuviera atenta a mi presencia, aprendiendo mi forma de moverme, de respirar, de existir. En una de las paredes vi un cuadro torcido, cubierto por una fina capa de polvo. Me acerqué y lo enderecé con cuidado. Era el retrato de una mujer de mirada severa, vestida con ropas de otra época, y lo que más me inquietó no fue su expresión, sino el extraño parecido que tenía conmigo. No era un parecido exacto, pero sí lo suficiente como para provocar un escalofrío que me recorrió la espalda. Me alejé del cuadro intentando convencerme de que solo era una coincidencia, pero la sensación de estar siendo observada no desapareció. Dejé la maleta junto a la pared y comencé a recorrer las habitaciones una por una. La cocina estaba limpia, demasiado limpia para una casa supuestamente abandonada. Los utensilios estaban ordenados, y en una alacena encontré frascos de vidrio con hierbas secas perfectamente etiquetadas con una caligrafía antigua y elegante. No entendía quién había cuidado de todo aquello, ni por qué nadie en el pueblo mencionaba ese detalle. Al subir las escaleras, la madera crujió bajo mi peso, pero no de forma amenazante. Era un crujido cansado, como el de alguien que se estira después de mucho tiempo sentado. En el piso superior encontré varias habitaciones, todas cerradas, excepto una al final del pasillo. La puerta estaba entreabierta, y de su interior parecía emanar una sensación distinta, más densa, más cargada. Me detuve antes de entrar, con el corazón acelerado, sintiendo que ese lugar guardaba algo que aún no estaba segura de querer descubrir. Dentro había un dormitorio sencillo, con una cama perfectamente hecha y una ventana que daba directamente al bosque. Sobre la mesilla descansaba un libro abierto, cubierto por una ligera capa de polvo, como si alguien lo hubiera dejado allí de forma deliberada, sabiendo que nadie lo tocaría durante mucho tiempo. Me acerqué y leí algunas líneas. No era una novela ni un diario común, sino una especie de registro, con fechas antiguas y anotaciones que hablaban de rituales, de promesas y de una deuda que debía saldarse cuando llegara la persona adecuada.
Sentí un nudo en el estómago. Cerré el libro con cuidado, como si temiera que al leer más despertara algo que aún dormía. Fue entonces cuando escuché el sonido. Un golpe suave, casi imperceptible, proveniente de la planta baja. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración, tratando de decidir si había sido producto de mi imaginación o si realmente no estaba sola en la casa. Bajé las escaleras con lentitud, cada músculo en tensión. El salón estaba exactamente igual que antes, pero algo había cambiado. Lo sentía en el ambiente, en la forma en que el silencio parecía haberse vuelto más pesado. Entonces lo vi. La puerta principal, que yo recordaba haber dejado cerrada, estaba ahora ligeramente abierta, y sobre el umbral, perfectamente colocado, había un objeto que no estaba allí cuando entré. Era una llave antigua, grande, de hierro oscuro, como las que ya no se usan desde hace generaciones. La recogí con manos temblorosas, consciente de que aquel gesto marcaba un punto sin retorno. Al tocarla, una certeza incómoda se instaló en mi interior. Esa casa no era solo un refugio improvisado. Había sido preparada para mí, y el pueblo lo sabía. De repente, la expulsión, las miradas esquivas y el silencio cómplice adquirieron un significado mucho más inquietante. No me habían echado por miedo a los rumores. Me habían alejado porque temían lo que yo estaba a punto de descubrir. La llave pesaba más de lo que parecía cuando la sostuve durante largos minutos, como si no estuviera hecha solo de hierro, sino también de recuerdos y decisiones que otros habían tomado antes que yo. La guardé en el bolsillo de mi abrigo con un cuidado casi reverencial, consciente de que no debía usarla sin comprender primero qué estaba a punto de desatar. La casa permanecía en silencio, pero ya no era un silencio vacío, sino uno cargado de intención, como si las paredes escucharan mis pensamientos y aguardaran mi próximo movimiento. Decidí no abrir ninguna puerta más aquella mañana. Necesitaba sentirme, respirar, aceptar que mi vida había cambiado de una forma irreversible en menos de 24 horas. Preparé una infusión con las hierbas que encontré en la cocina, siguiendo las etiquetas antiguas sin saber realmente qué estaba mezclando. El sabor fue sorprendentemente reconfortante, casi familiar, y esa sensación me inquietó aún más, porque no recordaba haber probado algo así antes. Mientras bebía, observé el salón con atención, intentando memorizar cada detalle, como si la casa pudiera transformarse en cualquier momento. Fue entonces cuando recordé el cuaderno de Andrés, aquel que había guardado en la maleta casi por instinto. Subí de nuevo al dormitorio y lo saqué con manos temblorosas. Durante meses había evitado abrirlo, respetando un silencio tácito que se había instalado entre mi duelo y sus secretos. Pero ahora, en aquella casa que parecía conocerme mejor que yo misma, comprendí que ya no podía seguir ignorando lo que él había dejado atrás. Las primeras páginas estaban llenas de anotaciones cotidianas, listas de cosas por hacer, fechas y nombres que no me decían nada. Sin embargo, a medida que avanzaba, el tono cambiaba. Las palabras se volvían más densas, más cuidadosas, como si Andrés hubiera sido consciente de que alguien, algún día, leería aquello con ojos distintos. Aparecían referencias constantes a la casa de la colina, a un linaje antiguo y a una promesa que, según él, había sido sellada mucho antes de nuestro nacimiento. Una anotación en particular me hizo contener la respiración. Hablaba de una mujer llamada Catalina Montes, descrita como la guardiana del umbral, una figura clave en la historia del pueblo, aunque nadie pronunciara su nombre en voz alta. El apellido me golpeó con una fuerza inesperada. Era el mío. Hasta ese momento, siempre había creído que mi familia provenía de otro lugar, de historias sencillas y sin misterio, pero aquellas páginas sugerían algo completamente distinto. Andrés escribía que el pueblo se había construido alrededor de un pacto antiguo, uno que implicaba sacrificios, silencios y una vigilancia constante para evitar que ciertos conocimientos salieran a la luz. La casa de la colina no era un lugar maldito, como decían algunos susurros, sino el centro de ese pacto, el punto donde se mantenía el equilibrio. Y ese equilibrio, según las últimas líneas, estaba a punto de romperse. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo al leer que Andrés había descubierto demasiado tarde cuál era mi verdadero papel en todo aquello. Escribía con culpa, con miedo, y también con una extraña resignación.
Decía que me había amado lo suficiente como para intentar protegerme de la verdad, pero no lo bastante como para huir de ella. Sus palabras terminaban con una advertencia clara. Cuando la llave aparezca, ya no habrá marcha atrás. Cerré el cuaderno con fuerza, respirando agitadamente. La llave. Todo conducía a ella. Miré alrededor del dormitorio como si esperara encontrar respuestas en las sombras, pero lo único que encontré fue la sensación creciente de que cada objeto, cada rincón de la casa, formaba parte de un diseño mucho más grande. Bajé al salón con el cuaderno bajo el brazo y me senté frente a la mesa, intentando decidir qué hacer a continuación. Fue entonces cuando escuché voces a lo lejos. Me acerqué a una de las ventanas y vi, entre los árboles, a varias personas avanzando lentamente por el sendero que conducía a la colina. Reconocí algunas siluetas. Eran habitantes del pueblo. No parecían venir de forma casual ni amistosa. Caminaban en grupo, con una determinación silenciosa que me heló la sangre. Comprendí, en ese instante, que mi expulsión no había sido suficiente para ellos. Sin pensarlo demasiado, saqué la llave del bolsillo. Mis dedos se cerraron alrededor de ella con una seguridad que no sabía que poseía. Recordé la habitación del final del pasillo, aquella que emanaba una energía distinta, y supe que ese era el lugar al que pertenecía la llave. Subí las escaleras con el corazón latiendo con fuerza, consciente de que el tiempo se me escapaba. La puerta estaba cerrada ahora, como si la casa hubiera decidido ocultarla hasta ese momento. Introduje la llave en la cerradura, y al girarla sentí una vibración profunda que recorrió la madera y se extendió por todo mi cuerpo. La puerta se abrió lentamente, revelando una habitación pequeña, sin ventanas, iluminada por una luz tenue que no parecía provenir de ninguna fuente visible. En el centro, sobre un pedestal de piedra, había un objeto cubierto con un paño oscuro. Antes de acercarme, escuché golpes en la puerta principal. Eran fuertes, insistentes, cargados de urgencia y miedo. El pueblo había venido a reclamar algo que llevaba siglos oculto, y yo estaba a punto de descubrir si era su salvación o su condena. Los golpes en la puerta principal resonaban como un latido ajeno, insistente, cada vez más cargado de impaciencia. No eran golpes de auxilio ni de cortesía, sino el sonido de una decisión colectiva que ya había sido tomada mucho antes de que yo llegara a la casa. Permanecí inmóvil durante unos segundos frente al pedestal, intentando concentrarme en mi respiración, mientras la certeza de que el tiempo se agotaba se instalaba en mi pecho con un peso insoportable. Me acerqué al objeto cubierto con el paño oscuro con pasos lentos, casi ceremoniales. La habitación parecía más fría que el resto de la casa, y el aire tenía una densidad extraña, como si cada respiración costara un poco más de esfuerzo. Al retirar el paño, mis manos temblaron de forma involuntaria, no solo por el miedo, sino por una sensación profunda de reconocimiento, como si una parte de mí hubiera estado esperando ese momento desde mucho antes de mi propio nacimiento. Sobre el pedestal descansaba un libro antiguo, encuadernado en cuero agrietado, con símbolos grabados en la portada que no reconocí de inmediato, pero que despertaron en mí una inquietud inmediata. No había título ni nombre visible, solo marcas profundas, trazadas con una precisión que sugería intención y cuidado. Al tocarlo, sentí una vibración suave recorrer mis dedos, y comprendí que aquel no era un libro común, sino un testimonio, una carga, una herencia que nadie había querido reclamar. Los golpes abajo se transformaron en voces. Distinguí gritos apagados, órdenes cruzadas, el murmullo tenso de varias personas intentando mantener el control de una situación que se les escapaba. Pronunciaban mi nombre. No con odio abierto, sino con una mezcla de temor y urgencia que resultaba incluso más perturbadora. Querían que bajara, que entregara algo, aunque aún no sabían con certeza si yo ya lo había encontrado. Abrí el libro con cuidado, consciente de que cada página que pasara me alejaría un poco más de la vida que había tenido antes. El interior estaba escrito a mano, con una caligrafía firme y elegante, similar a la de las etiquetas de la cocina. Reconocí de inmediato el nombre que encabezaba la primera página: Catalina Montes. Debajo, una frase breve, pero cargada de significado, explicaba que aquel libro solo debía ser leído por quien llevara su sangre y estuviera dispuesta a asumir las consecuencias. Las páginas relataban una historia que el pueblo había enterrado deliberadamente.
Catalina había sido mucho más que una mujer excéntrica o peligrosa, como la describían los rumores. Había sido la guardiana del pacto, la encargada de mantener el equilibrio entre lo que debía permanecer oculto y lo que podía salir a la luz. El libro hablaba de un conocimiento antiguo, transmitido de generación en generación, y de un sacrificio personal que garantizaba la protección del pueblo a cambio de silencio y obediencia. A medida que leía, comprendí que el pacto no se había roto por accidente. Había sido debilitado por el miedo, por la codicia y por el deseo de controlar aquello que no entendían del todo. Catalina había desaparecido en circunstancias confusas, y con su ausencia, el pueblo había optado por reescribir la historia, transformándola en una advertencia, en un ejemplo de lo que ocurría cuando alguien desafiaba las normas establecidas. Sentí una oleada de rabia al darme cuenta de que Andrés había descubierto esta verdad demasiado tarde. En una anotación posterior, escrita con una mano más temblorosa, Catalina advertía que el equilibrio solo podía mantenerse mientras la guardiana aceptara su papel de forma voluntaria. Si era forzada, el pacto se convertía en una condena para todos. El pueblo lo sabía. Por eso me habían expulsado. Por eso ahora estaban allí, golpeando la puerta, intentando asegurarse de que yo no decidiera algo que escapara a su control. Los golpes se intensificaron y escuché cómo alguien intentaba forzar la entrada. Cerré el libro con un movimiento decidido y lo sujeté contra mi pecho. No podía permitir que lo tomaran. No después de comprender el alcance de lo que escondía. Miré a mi alrededor, buscando una salida, pero la habitación no tenía ventanas, y la puerta era la única forma de salir. Sin embargo, la casa parecía reaccionar a mi determinación. Un sonido profundo recorrió las paredes, como un susurro antiguo que despertaba. De pronto, el ruido abajo cesó por completo. El silencio que siguió fue aún más inquietante que los golpes. Me acerqué a la escalera con cautela, intentando no hacer ruido. Al asomarme, vi a los habitantes del pueblo reunidos en el salón, mirando a su alrededor con expresiones de desconcierto y miedo. La casa había cambiado. Las sombras se alargaban de forma antinatural, y la luz parecía retraerse, como si el lugar mismo hubiera decidido proteger aquello que le pertenecía. Comprendí entonces que la casa no era solo un escenario pasivo, sino una parte viva del pacto. Me había aceptado como guardiana, aunque yo aún no hubiera pronunciado ninguna palabra. Y el pueblo lo sentía. Vi en sus rostros el mismo temor que habían intentado ocultar durante años. Ya no estaban allí para expulsarme. Estaban allí porque sabían que habían perdido el control. Di un paso adelante, sosteniendo el libro con firmeza. No sabía exactamente qué iba a hacer, pero por primera vez desde la muerte de Andrés, sentí una claridad inesperada. No huiría, no obedecería, y no permitiría que siguieran usando el miedo como herramienta para mantener sus mentiras. Aquella casa, aquel libro y aquella historia eran ahora parte de mí, quisiera o no. Bajé los últimos escalones con el libro apretado contra mi pecho, sintiendo cómo cada mirada se clavaba en mí con una mezcla incómoda de alivio y terror. Nadie habló al principio. El grupo que había entrado en la casa parecía desorientado, como si el lugar ya no respondiera a las reglas que ellos conocían. El alcalde don Mateo estaba al frente, con el rostro pálido y los labios tensos, y a su lado reconocí a varias personas que me habían dado la espalda durante meses, ahora incapaces de sostenerme la mirada. El silencio se alargó hasta volverse insoportable. Fui yo quien habló primero, con una voz que no reconocí como mía, firme y clara, cargada de una seguridad que no sabía que poseía. Les dije que sabía la verdad, que conocía el nombre de Catalina Montes y el pacto que habían ocultado durante generaciones. Al pronunciar su nombre, un murmullo recorrió la estancia como una corriente subterránea. Algunos retrocedieron instintivamente, otros bajaron la cabeza, y unos pocos apretaron los dientes con rabia contenida. Don Mateo intentó mantener la compostura. Dijo que todo lo que habían hecho había sido para proteger al pueblo, que ciertos conocimientos no podían caer en manos equivocadas, que el equilibrio era frágil y que yo no entendía el peso de la responsabilidad que estaba a punto de asumir. Lo escuché sin interrumpirlo, consciente de que aquellas palabras no eran más que una repetición de mentiras cuidadosamente ensayadas. Cuando terminó, le pregunté por qué, si todo era tan necesario, habían elegido el miedo y la expulsión en lugar de la verdad.
No supo qué responder. Fue Julián quien habló entonces, con la voz quebrada, confesando que habían tenido miedo de que yo hiciera preguntas, de que el pasado resurgiera y arrastrara consigo las comodidades construidas sobre el silencio. Admitió que Andrés había empezado a investigar, que había descubierto fragmentos del pacto y que, al hacerlo, se había convertido en una amenaza. Aquellas palabras me atravesaron como una herida abierta. Comprendí que la muerte de mi esposo no había sido tan simple como siempre me dijeron. La rabia y el dolor se mezclaron en mi interior, pero el libro parecía latir contra mi pecho, recordándome que aquello iba más allá de mi historia personal. Abrí una de sus páginas y comencé a leer en voz alta un fragmento donde Catalina hablaba del verdadero propósito del pacto. No se trataba de poder ni de control, sino de responsabilidad y equilibrio, de aceptar una carga para evitar un mal mayor. A medida que leía, la casa reaccionaba. Las paredes parecían vibrar suavemente y el aire se volvía más denso, más cargado de una energía antigua. Algunos de los presentes comenzaron a mostrarse visiblemente afectados. Una mujer mayor rompió a llorar, murmurando que siempre había sospechado que la historia oficial era incompleta. Otros miraban a don Mateo con reproche, comprendiendo demasiado tarde que habían sido manipulados durante años. El alcalde dio un paso atrás, consciente de que la autoridad que había ejercido se desmoronaba frente a todos. Fue entonces cuando sentí el verdadero peso de la decisión que tenía delante. El libro dejaba claro que aceptar el papel de guardiana implicaba una renuncia profunda. No podría abandonar la casa, ni llevar una vida común. Mi existencia estaría ligada al pacto, al bosque y a los secretos que el pueblo había preferido ignorar. Pero también comprendí que negarme tendría consecuencias graves, no solo para ellos, sino para mí misma. La casa no me dejaría marchar sin más. Respiré hondo y cerré el libro con cuidado. Miré a cada una de las personas allí presentes, dejando que el silencio volviera a caer como una losa. Les dije que no había tomado una decisión definitiva, pero que una cosa estaba clara. Nunca más permitiría que el miedo guiara sus actos. Si el pacto debía continuar, sería bajo nuevas condiciones, con verdad y responsabilidad compartida, no con expulsiones nocturnas y mentiras heredadas. La reacción fue inmediata. Algunos asintieron con alivio, otros protestaron en voz baja, incapaces de aceptar un cambio tan radical. Don Mateo intentó hablar de nuevo, pero la casa reaccionó con un crujido profundo que lo hizo callar. Era una advertencia clara. La autoridad ya no le pertenecía. Cuando finalmente se marcharon, uno a uno, abandonando la casa con pasos inseguros, me quedé sola en el salón, exhausta pero extrañamente en paz. Sabía que aquello era solo el comienzo. El pacto había despertado, y conmigo vendrían cambios que nadie estaba preparado para enfrentar. Me acerqué a la ventana y observé cómo el bosque parecía respirar al unísono conmigo, aceptando mi presencia de una forma que el pueblo nunca había hecho. Esa noche comprendí que aceptar mi papel significaría perder muchas cosas, pero también ganar una verdad que ya no podía ignorar. Y mientras cerraba las puertas de la casa, supe que el mayor peligro aún estaba por revelarse, porque el pacto no solo protegía al pueblo de algo antiguo, sino que también lo mantenía encerrado. La noche cayó sobre la casa con una rapidez inquietante, como si el bosque hubiera decidido cerrar los ojos del mundo exterior para obligarme a mirar hacia adentro. Encendí varias velas en el salón, no porque la casa lo necesitara, sino porque yo necesitaba sentir que aún podía elegir algo tan simple como la luz que me rodeaba. El libro descansaba sobre la mesa, cerrado, pero su presencia era imposible de ignorar. No era un objeto pasivo, y cuanto más tiempo pasaba junto a él, más evidente se volvía que el pacto no era solo una historia antigua, sino una fuerza viva que comenzaba a moverse de nuevo. El silencio fue interrumpido por un sonido lejano, profundo, que provenía del bosque. No era el canto de un animal, ni el crujir de ramas bajo el viento. Era algo rítmico, casi como una respiración pesada que no pertenecía a ningún ser conocido. Me acerqué a la ventana y aparté ligeramente la cortina. Entre los árboles, la oscuridad parecía más espesa, como si la noche se hubiera acumulado allí durante siglos. Fue entonces cuando noté el primer cambio. Las sombras no se comportaban como deberían. Se deslizaban lentamente,
con una intención que no podía atribuir al movimiento natural de la luz. Recordé las palabras del libro, aquellas que hablaban de un mal mayor, de algo contenido, vigilado y mantenido a raya por el pacto. Hasta ese momento, había pensado en ello como una metáfora, una forma antigua de explicar miedos colectivos. Pero esa noche comprendí que no se trataba de una idea abstracta. Algo real habitaba más allá del bosque, algo que había aprendido a respetar los límites impuestos por Catalina y que ahora parecía percibir mi presencia como una señal. Decidí leer de nuevo. Abrí el libro por una página marcada con una cinta oscura y comencé a descifrar las líneas con una atención casi obsesiva. Catalina describía señales claras de debilitamiento del pacto, cambios en el comportamiento del bosque, sueños compartidos entre los habitantes del pueblo, desapariciones de animales y una sensación constante de ser observado. Cada palabra coincidía con lo que estaba experimentando. El pacto no se había roto de golpe. Había sido erosionado lentamente por la negligencia y el miedo de quienes preferían obedecer sin comprender. A medida que avanzaba en la lectura, una revelación comenzó a tomar forma. Catalina no había desaparecido de manera voluntaria, como la versión oficial sugería. Había sido traicionada. El libro hablaba de un consejo, de hombres influyentes del pueblo que decidieron que el conocimiento debía concentrarse en pocas manos. Temían que Catalina, con su insistencia en compartir la verdad, debilitara su control. La encerraron, no en una prisión visible, sino en el propio pacto, forzándola a un sacrificio que nunca eligió libremente. Sentí una opresión en el pecho al comprender que yo estaba caminando hacia el mismo destino si no actuaba con cuidado. El pueblo no solo había temido lo que Catalina representaba, había aprendido a vivir cómodamente gracias a su silencio forzado. Y ahora, al verme allí, al sentir que el equilibrio se movía, su miedo se había transformado en desesperación. El bosque volvió a emitir aquel sonido profundo, esta vez más cercano. Las velas parpadearon, y una corriente de aire recorrió la casa, apagando una de ellas. No entró por ninguna ventana abierta. Simplemente apareció, como si la casa hubiera exhalado con fuerza. Me levanté de golpe, con el corazón acelerado, y sentí una presencia detrás de mí. No vi nada al girarme, pero supe que no estaba sola. Una voz, baja y quebrada, resonó en mi mente sin pasar por mis oídos. No pronunciaba palabras completas, sino fragmentos de emociones, advertencias y recuerdos que no me pertenecían. Vi imágenes fugaces de Catalina, encerrada, escribiendo con manos temblorosas, resistiéndose a desaparecer del todo. Comprendí que una parte de ella seguía allí, atrapada entre el pacto y la casa, esperando que alguien completara lo que ella no pudo. Caí de rodillas, abrumada por la intensidad de aquella conexión. No era una posesión ni una amenaza directa, sino un llamado desesperado. El pacto no solo protegía al pueblo de algo antiguo y peligroso, también mantenía cautiva a su guardiana original, utilizándola como un ancla para sostener un equilibrio injusto. Esa era la verdad que nadie había querido enfrentar. Cuando el silencio regresó, me quedé largo rato en el suelo, intentando asimilar lo que acababa de descubrir. Ya no se trataba de aceptar o no un rol heredado. Se trataba de corregir una traición antigua y decidir si estaba dispuesta a desafiar no solo al pueblo, sino a la propia estructura del pacto. Sabía que hacerlo implicaría consecuencias imprevisibles. Liberar a Catalina podía significar liberar también aquello que había sido contenido durante generaciones. Me levanté con dificultad y cerré el libro con una determinación nueva. No repetiría la historia tal como me la habían impuesto. Si iba a convertirme en guardiana, sería bajo mis propias reglas. Y eso significaba enfrentar lo que vivía más allá del bosque y desentrañar el verdadero origen del pacto, aunque ello pusiera en riesgo todo lo que el pueblo creía seguro. El amanecer llegó envuelto en una niebla espesa que descendía desde el bosque como una marea lenta y silenciosa. No dormí en toda la noche. Permanecí sentada junto a la ventana, observando cómo la oscuridad se retiraba con reticencia, como si no quisiera abandonarme del todo. Cada vez que cerraba los ojos, veía fragmentos de recuerdos que no eran míos, imágenes superpuestas de Catalina caminando entre los árboles, marcando símbolos en la tierra, pronunciando palabras que el tiempo había intentado borrar sin éxito. Cuando el primer canto lejano de un ave rompió el silencio, supe que no podía esperar más.
El libro hablaba con claridad del lugar donde había comenzado todo, un punto específico del bosque al que llamaban el claro del umbral. Allí se había sellado el pacto, allí se había producido la traición, y allí debía iniciarse cualquier intento de reparación. Nadie del pueblo se atrevía a acercarse a ese lugar desde hacía generaciones, no por respeto, sino por miedo a enfrentar lo que habían hecho. Tomé una decisión que sentí tanto como un pensamiento como un impulso antiguo que despertaba dentro de mí. Me adentraría en el bosque ese mismo día, no para desafiar al pacto de forma imprudente, sino para comprenderlo desde su origen. Antes de salir, tomé el libro, la llave antigua y una vela gruesa, consciente de que no sabía cuánto tiempo estaría fuera ni qué encontraría. La casa pareció responder a mi determinación con un crujido profundo, casi aprobatorio, como si aceptara mi elección sin necesidad de palabras. El sendero que conducía al bosque era apenas visible, cubierto de hojas húmedas y raíces retorcidas. A cada paso, la niebla parecía cerrarse detrás de mí, borrando el camino de regreso. No sentí pánico, sino una atención extrema, como si cada uno de mis sentidos se hubiera afinado de golpe. El aire olía a tierra mojada y a algo más antiguo, un aroma que no asociaba con la naturaleza viva, sino con el paso del tiempo acumulado. A medida que avanzaba, comencé a notar señales que coincidían con las descripciones del libro. Árboles marcados con símbolos apenas perceptibles, piedras dispuestas de forma deliberada, claros pequeños donde el sonido se apagaba por completo. No estaba perdida, estaba siendo guiada. Esa certeza me acompañó incluso cuando escuché el primer sonido inquietante, un roce profundo entre los árboles, como si algo pesado se moviera con cuidado para no ser visto. Llegué al claro del umbral cuando el sol apenas lograba atravesar la niebla. Era un espacio circular, perfectamente delimitado por robles antiguos, cuyas raíces se entrelazaban formando un anillo natural. En el centro, la tierra estaba desnuda, oscura, como si nada quisiera crecer allí. Sentí una presión en el pecho al cruzar el límite invisible del claro, una resistencia sutil que me obligó a detenerme unos segundos para recuperar el aliento. Coloqué la vela en el suelo y abrí el libro por la página que Catalina había dedicado a ese lugar. Las palabras hablaban de un guardián antiguo, no humano, vinculado al bosque desde antes de la fundación del pueblo. El pacto no había sido un acto de dominación, sino un acuerdo frágil entre dos fuerzas que necesitaban coexistir. Catalina había sido elegida no por su poder, sino por su capacidad de escuchar y mediar. El pueblo, con el tiempo, había olvidado esa parte esencial. Mientras leía, el aire del claro comenzó a moverse de una forma antinatural. Las sombras se alargaron, y el suelo vibró ligeramente bajo mis pies. Sentí una presencia emerger desde las profundidades del bosque, no como una aparición repentina, sino como algo que siempre había estado allí, esperando el momento adecuado. No tenía forma definida, solo una densidad distinta, una sensación de antigüedad y vigilancia que me hizo comprender cuán pequeña era mi comprensión de todo aquello. Antes de que pudiera reaccionar, escuché voces humanas a lo lejos. Provenían del sendero por el que había llegado. El pueblo había venido tras de mí. Reconocí los tonos alterados, las órdenes apresuradas, el miedo mal disimulado. No querían que llegara al claro, no querían que escuchara lo que el bosque tenía que decir. Aquello confirmó mis sospechas. Temían no al guardián antiguo, sino a la verdad que quedaría expuesta. Me giré hacia la presencia del bosque y hablé por primera vez sin leer del libro, dejando que las palabras surgieran de un lugar más profundo. No pedí poder ni protección, pedí comprensión, pedí saber qué había ocurrido realmente con Catalina y qué se esperaba ahora de mí. La respuesta no llegó en forma de voz, sino de imágenes y sensaciones que atravesaron mi mente con una claridad dolorosa. Vi el momento de la traición, el miedo de Catalina, el pacto forzado, el equilibrio sostenido a costa de su libertad. Cuando las voces del pueblo se acercaron al límite del claro, supe que ya era demasiado tarde para detener lo que se había puesto en marcha. El guardián había despertado, no con ira, sino con una atención renovada. El pacto estaba siendo reevaluado, y yo era solo el primer paso de un proceso que afectaría a todos. Sentí un estremecimiento profundo al comprender que, a partir de ese instante, nada volvería a ser como antes. El murmullo de las voces humanas
Se detuvo en seco justo en el límite del claro, como si una barrera invisible les hubiera cerrado el paso, sin necesidad de mostrar su fuerza. Pude sentir el cambio en el aire, una tensión espesa que separaba dos mundos que ya no podían fingir ignorarse. El pueblo había llegado, pero no podía avanzar. Algunos susurraban oraciones, otros discutían en voz baja, y unos pocos permanecían en silencio absoluto, conscientes de que estaban presenciando algo que jamás había sido contado con palabras completas. La presencia del guardián antiguo se volvió más definida, no en forma, sino en intención. El suelo del claro vibró suavemente, y las raíces de los árboles parecieron ajustarse, como si el bosque entero estuviera reacomodándose para escuchar. Sentí una presión constante en el pecho, no dolorosa, sino insistente, como una mano firme que exigía atención total. Comprendí que aquel no era un juicio impulsivo, sino una evaluación profunda, paciente, acumulada durante generaciones de silencios impuestos. Di un paso al frente, consciente de que cada movimiento tenía un peso simbólico que iba más allá de mi cuerpo. El libro comenzó a calentarse entre mis manos, como si reaccionara a la cercanía del guardián. Las palabras escritas por Catalina parecían latir, pidiendo ser pronunciadas, pero supe que repetirlas no sería suficiente. El guardián no necesitaba textos ni rituales vacíos. Exigía verdad. Las imágenes regresaron con mayor intensidad. Vi a los primeros habitantes del lugar llegando al bosque, asustados, desesperados, pidiendo protección frente a algo que no comprendían. Vi al guardián observándolos con cautela, dispuesto a ofrecer equilibrio a cambio de respeto. Vi a Catalina siendo elegida, no como sacrificio, sino como puente. Y luego vi la traición consumándose lentamente, envuelta en excusas, en decisiones tomadas en salas cerradas, en la comodidad de culpar a una sola persona para sostener una mentira colectiva. El guardián no habló, pero su exigencia fue clara. El pacto debía ser renovado desde la verdad o disuelto por completo. No había espacio para medias promesas ni para guardianes forzados. Aquello que había sido contenido durante tanto tiempo solo seguiría dormido si se restauraba el equilibrio original. De lo contrario, el bosque dejaría de proteger, y el pueblo tendría que enfrentar las consecuencias de su propia historia. Me giré hacia los habitantes del pueblo, que observaban desde la distancia con rostros pálidos y cuerpos tensos. Por primera vez, no sentí miedo al mirarlos. Sentí una claridad dura, casi dolorosa. Les dije que el guardián exigía lo que siempre había exigido: honestidad y responsabilidad compartida. Les dije que Catalina no había sido una amenaza, sino una víctima, y que su sufrimiento había sido el precio de una paz falsa. Algunos negaron con la cabeza, otros rompieron a llorar, y unos pocos bajaron la mirada, incapaces de sostener el peso de aquella verdad. Don Mateo intentó hablar, pero su voz se quebró antes de encontrar forma. Ya no había autoridad que pudiera imponerse en ese lugar. El bosque no respondía a cargos ni a títulos, solo a intenciones reales. Fue entonces cuando comprendí que mi papel no consistía en reemplazar a Catalina de la misma manera, sino en romper el ciclo que la había atrapado. El guardián no buscaba una nueva prisionera, buscaba una elección consciente. Respiré hondo y di la respuesta que llevaba formándose dentro de mí desde la noche anterior. Aceptaría ser mediadora, no como única guardiana ni como sacrificio silencioso, sino como voz de un pacto nuevo. El pueblo tendría que asumir su parte, aprender, recordar y enfrentarse a lo que había negado durante tanto tiempo. A cambio, el bosque mantendría el equilibrio, no por obligación, sino por acuerdo renovado. Sentí cómo la presión en el aire cambiaba, volviéndose más liviana, como si una tensión antigua comenzara por fin a aflojarse. Pero la respuesta no fue completa. El guardián mostró una última imagen, breve y contundente. Catalina no estaba completamente libre. Una parte de ella seguía anclada al pacto antiguo, atrapada en el límite entre lo que fue y lo que debía ser. Liberarla implicaría un acto final, uno que no podría deshacerse. Miré el libro, la llave, y comprendí que el precio aún no había sido pagado. Cuando el guardián se retiró lentamente hacia el corazón del bosque, el claro recuperó parte de su quietud, pero nada era igual. El pueblo comenzó a retroceder, confuso, sabiendo que algo fundamental había cambiado,
sin comprender del todo cómo vivir con ello. Yo permanecí en el centro del claro, con una certeza inquietante creciendo en mi interior. La parte más difícil aún estaba por venir, y no sabía si saldría de ella siendo la misma persona. El regreso a la casa se hizo en un silencio denso, casi respetuoso, como si incluso el pueblo comprendiera que ya no tenía derecho a exigir nada. Caminé sola por el sendero, con la sensación constante de que el bosque me observaba, no como una amenaza, sino como una presencia que evaluaba cada uno de mis pensamientos. La niebla se disipaba lentamente, pero el peso de lo que había visto y aceptado seguía intacto dentro de mí, creciendo con cada paso. Al cruzar el umbral de la casa, sentí un cambio inmediato. El aire estaba más cálido, más cargado, y el silencio tenía una profundidad distinta, como si algo se hubiera desplazado en su interior para dejarme espacio. Coloqué el libro sobre la mesa y saqué la llave antigua, observándola con una atención renovada. Ya no era solo un objeto heredado, sino la pieza final de un mecanismo que había sido diseñado mucho antes de que yo naciera. Comprendí que la llave no abría una puerta física cualquiera, sino un límite, un cierre impuesto a la fuerza. El libro hablaba de una cámara inferior, un lugar que no figuraba en los planos visibles de la casa. Catalina lo había descrito como el punto de anclaje, el espacio donde el pacto había sido deformado y donde su voluntad había sido contenida. No era una prisión convencional, sino un estado, una suspensión entre presencia y ausencia. Para liberar lo que quedaba de ella, debía romperse ese anclaje, y hacerlo implicaba enfrentar directamente la parte más oscura del pacto. Busqué durante horas hasta encontrar la entrada. Estaba oculta tras una pared falsa en el sótano, cubierta por símbolos casi borrados por el tiempo. Introduje la llave con manos firmes, aunque el temblor en mis piernas me delataba. Al girarla, sentí una resistencia breve, seguida de un sonido profundo, como si algo se desgarrara lentamente desde dentro de la casa. La pared se abrió revelando una escalera estrecha que descendía hacia una oscuridad compacta, distinta a cualquier sombra que hubiera visto antes. Cada escalón parecía absorber el sonido de mis pasos. El aire se volvía más frío y más pesado a medida que bajaba, y con él regresaban las imágenes de Catalina, esta vez con una claridad dolorosa. No gritaba ni suplicaba. Resistía. Había sostenido el pacto incluso cuando la traicionaron, incluso cuando la condenaron al olvido. Comprendí entonces que liberarla no sería un acto de fuerza, sino de reconocimiento, de devolverle la elección que le fue arrebatada. La cámara era circular, con paredes de piedra cubiertas de inscripciones. En el centro, una estructura de hierro antiguo sostenía un objeto que parecía latir con una luz tenue. No era un cuerpo, ni una figura humana, sino algo más sutil, una concentración de memoria, voluntad y dolor. Supe sin dudarlo que aquello era lo que quedaba de Catalina, atrapada entre el pacto y el bosque, sostenida allí, para que otros pudieran vivir sin enfrentar sus propias decisiones. El libro comenzó a vibrar en mis manos, y las palabras cambiaron ante mis ojos. Ya no describían lo que debía hacerse, sino que preguntaban si estaba dispuesta a asumir las consecuencias. Liberar a Catalina significaba romper definitivamente la estructura antigua del pacto. El nuevo acuerdo con el guardián aún no estaba sellado, y durante ese intervalo el pueblo quedaría expuesto, vulnerable, obligado a sostenerse sin la protección automática que había disfrutado durante generaciones. Me arrodillé frente a la estructura y hablé en voz alta, no como guardiana ni como mediadora, sino como alguien que había sido expulsada, engañada y obligada a ver la verdad. Le dije a Catalina que su sacrificio había sido reconocido, que su historia ya no sería negada ni distorsionada. Le dije que no le pediría que siguiera sosteniendo un equilibrio injusto, que la elección ahora era suya, incluso si eso significaba dejarlo todo atrás. La respuesta no llegó como palabras. La luz cambió, volviéndose más intensa, más inestable. Sentí una presión en el pecho, una fuerza que me empujaba a decidir sin posibilidad de aplazamiento. Sabía que, si daba el siguiente paso, no habría forma de regresar a la vida que había conocido. El vínculo con el pueblo, con la normalidad, incluso con mi propia identidad, se vería alterado de una forma irreversible. Coloqué la llave en el centro de la estructura, tal como indicaban los símbolos. Al hacerlo, una oleada de energía recorrió la cámara, sacudiendo las paredes
y obligándome a apoyar las manos en el suelo para no caer. Grité, no de dolor, sino por la intensidad de una conexión que atravesaba tiempo, memoria y culpa colectiva. Vi a Catalina libre, no agradecida ni vengativa, simplemente completa por primera vez en siglos. Cuando la luz se disipó, la estructura se desmoronó lentamente, convirtiéndose en polvo oscuro. La cámara quedó en silencio absoluto. Me quedé allí, exhausta, sabiendo que había cruzado un límite que nadie antes se había atrevido a tocar. El pacto antiguo había sido roto. Lo que vendría después dependería de si el nuevo acuerdo podía sostenerse sin cadenas ni mentiras. Al subir las escaleras, sentí que la casa había cambiado de nuevo. Ya no me retenía con la misma fuerza. El bosque, en la distancia, emitió un sonido largo y profundo, no de advertencia, sino de reconocimiento. Sin embargo, una certeza inquietante se instaló en mí con claridad implacable. El pueblo no estaba preparado para las consecuencias de esta liberación, y yo sería quien tendría que enfrentarlas de frente. El efecto de la ruptura no se hizo esperar. Apenas amaneció, el bosque comenzó a cambiar de una forma que nadie del pueblo podía ignorar. No fue una explosión ni una catástrofe inmediata, sino algo mucho más inquietante, porque afectaba a lo cotidiano. El viento soplaba en direcciones erráticas, los animales se comportaban de manera imprevisible, y una sensación constante de desorientación se instaló en cada rincón del valle. Aquella protección silenciosa, automática, a la que se habían acostumbrado durante generaciones, había desaparecido sin previo aviso. Desde la ventana de la casa, observé cómo los primeros habitantes del pueblo salían a la calle con gestos tensos, mirando al cielo, al bosque, a sus propias casas, como si esperaran encontrar una grieta visible que explicara su miedo. No sabían aún qué había ocurrido exactamente, pero lo sentían en el cuerpo. El pacto antiguo ya no sostenía el equilibrio, y ahora cada decisión, cada error y cada omisión tendría un peso real. Comprendí que, por primera vez en mucho tiempo, eran verdaderamente responsables de su propio destino. No tardaron en venir a buscarme. Esta vez no llegaron de noche ni con órdenes encubiertas. Llegaron a plena luz del día, con pasos inseguros y miradas que ya no pretendían ocultar el pánico. Don Mateo estaba entre ellos, envejecido de golpe, como si la pérdida de control hubiera acelerado el paso del tiempo sobre su rostro. Nadie golpeó la puerta. Esperaron. Ese simple gesto decía más que cualquier disculpa tardía. Bajé a recibirlos sin el libro en las manos. Ya no lo necesitaba como escudo ni como prueba. La verdad había dejado de ser un secreto encerrado en páginas antiguas. Estaba viva, manifestándose en cada cambio del entorno. Don Mateo habló primero, admitiendo que el pueblo estaba experimentando cosas que no comprendían, sueños compartidos, ruidos en el bosque, una inquietud constante que no los dejaba descansar. Me preguntó, con una voz que apenas reconocí, si aquello era el castigo por lo que habían hecho. Negué con la cabeza. Les expliqué que no se trataba de castigo, sino de consecuencia. Durante años habían delegado su responsabilidad en una figura que no eligió libremente sacrificarse por ellos. Ahora, sin esa estructura injusta, el equilibrio debía construirse de otra manera. El guardián antiguo no había desaparecido, pero ya no aceptaría un acuerdo basado en mentiras y miedo. Escuchaban en silencio, conscientes de que ya no estaban en posición de imponer condiciones. Les dije que había una alternativa, pero no sería fácil ni cómoda. El nuevo pacto requería participación, memoria y compromiso real. No habría una sola guardiana cargando con todo. El pueblo tendría que aprender a convivir con el bosque, a respetar sus límites y a aceptar que no todo podía ser controlado. Algunos reaccionaron con alivio, otros con rechazo inmediato. Era más sencillo vivir bajo una protección invisible que asumir un esfuerzo colectivo constante. Fue entonces cuando comprendí el verdadero riesgo que había asumido. Al liberar a Catalina, no solo había roto una estructura antigua, sino que me había colocado en el centro de una transición peligrosa. Si el pueblo fracasaba, si decidía volver al miedo y buscar un nuevo chivo expiatorio, el conflicto sería inevitable. El guardián no toleraría otra traición, y yo estaría en medio, no como víctima silenciosa, sino como testigo consciente. Cuando se marcharon, dejando tras de sí un silencio cargado de incertidumbre,
Me senté sola en el salón. La casa ya no me retenía con la misma intensidad, pero tampoco me expulsaba. Era un lugar de paso ahora, un punto de encuentro entre lo antiguo y lo que aún no tenía forma definida. Sentí el cansancio acumulado caer sobre mí, pero también una claridad firme. No podía huir. No después de todo lo que había visto y decidido. Esa noche, el bosque emitió un sonido distinto, no amenazante, sino expectante. El nuevo equilibrio aún no estaba sellado, y el tiempo para hacerlo no era infinito. Sabía que la siguiente etapa exigiría algo aún más difícil que enfrentar al pueblo o liberar a Catalina. Exigiría que yo decidiera hasta dónde estaba dispuesta a llegar y qué estaba dispuesta a perder para que este nuevo comienzo no se convirtiera en otra tragedia. Y antes de continuar, si esta historia te está atrapando, te invito a apoyar el canal con un like, dejar un comentario con tu opinión y suscribirte, porque lo que viene a continuación es el tramo más peligroso y revelador de toda la historia. La tensión que siguió a aquella noche no se disipó con el amanecer. Por el contrario, se volvió más densa, más visible en los gestos cotidianos del pueblo, en la forma en que la gente caminaba, hablaba en voz baja y evitaba mirar directamente hacia el bosque. Yo lo sentía incluso desde la casa, como una vibración constante bajo la piel, una señal clara de que el nuevo equilibrio aún no había sido aceptado, ni por todos los humanos, ni por aquello que habitaba más allá de los árboles. No pasó mucho tiempo antes de que cometieran el error que yo había temido desde el principio. Sin avisarme, sin intentar comprender del todo lo que estaba en juego, un grupo reducido de habitantes decidió actuar por su cuenta. No eran los más ignorantes ni los más humildes, sino precisamente aquellos que siempre habían creído saber más que el resto. Don Mateo no encabezaba el grupo esta vez, pero su influencia estaba presente en cada decisión apresurada, en cada palabra cargada de urgencia y miedo. Me enteré por el bosque antes que por las personas. La casa reaccionó de forma brusca, con un crujido seco que me hizo incorporarme de golpe. Las velas se inclinaron como si una corriente invisible las empujara, y sentí esa presión conocida en el pecho, más intensa que nunca. Supe, sin necesidad de verlos, que habían entrado al bosque con la intención de negociar directamente con el guardián antiguo, como si se tratara de un acuerdo comercial más, como si siglos de traición pudieran compensarse con promesas vacías. Salí de la casa de inmediato, sin tomar el libro ni la llave. Ya no eran herramientas suficientes para lo que estaba a punto de ocurrir. El camino hacia el bosque parecía distinto, más hostil, no por ira, sino por decepción. Cada paso se volvía más pesado, como si el suelo mismo cuestionara mi intención. Cuando llegué al límite del claro, el aire estaba cargado de una energía caótica, desordenada, fruto de una confrontación mal planteada. Los vi de pie en el centro, formando un círculo torpe, intentando repetir palabras antiguas que no comprendían del todo. Algunos temblaban, otros gritaban órdenes sin sentido, tratando de imponer control donde ya no lo había. El guardián no se manifestó como antes. Su presencia era difusa, fragmentada, como si se negara a concentrarse frente a una actitud que ya había visto demasiadas veces. El bosque reaccionaba en su lugar, con raíces que emergían del suelo y sombras que se movían con brusquedad. Intenté intervenir, gritarles que se detuvieran, pero el ruido del entorno ahogaba cualquier voz humana. Fue entonces cuando uno de ellos, llevado por el pánico, cruzó un límite invisible y tocó uno de los símbolos antiguos grabados en la tierra. La reacción fue inmediata. El suelo se abrió ligeramente bajo sus pies, no para tragarlo, sino para mostrarle, aunque solo fuera un instante, aquello que el pacto había contenido durante generaciones. El grito que lanzó no fue de dolor físico, sino de comprensión repentina. Cayó de rodillas, incapaz de sostener lo que había visto. Los demás retrocedieron aterrados, y en ese momento el guardián se hizo sentir con una claridad brutal, no como una amenaza directa, sino como una retirada. El mensaje era inequívoco. Si el pueblo insistía en repetir los mismos errores, el bosque dejaría de intentar protegerlos. Me situé en el centro del claro, obligándolos a mirarme. Mi presencia no calmó la situación de inmediato, pero sí impuso una pausa. Les dije que habían confundido diálogo con exigencia, negociación con control. Les recordé que el nuevo equilibrio no se construiría a partir del miedo ni de la urgencia,
sino de la aceptación real de los límites. Algunos comenzaron a protestar, otros a suplicar. Era demasiado tarde para medias tintas. Fue entonces cuando comprendí lo que el guardián esperaba realmente de mí. No una traductora de voluntades, ni una líder cómoda. Esperaba que yo encarnara el límite, que demostrara con un acto claro que el ciclo antiguo había terminado. Para hacerlo, debía asumir una transformación que me alejaría aún más de la vida que había conocido. El vínculo con el bosque debía hacerse más profundo, más personal, no como sacrificio impuesto, sino como elección consciente. Sentí como algo dentro de mí se movía, se reajustaba, como si partes que habían permanecido dormidas comenzaran a despertar. No era poder en el sentido tradicional, sino una percepción distinta del tiempo, del espacio y de las intenciones. Pude sentir el miedo del pueblo como un murmullo distante, y la paciencia del guardián como una presencia constante, firme pero no cruel. Les dije que aquel intento había sido su última advertencia. Si volvían a actuar desde el miedo y la imposición, el bosque respondería sin intermediarios. Algunos comprendieron al instante, otros nunca lo harían. Pero el mensaje quedó claro. El nuevo pacto no podía construirse sobre viejos hábitos. Exigía un cambio real, incómodo y profundo. Cuando regresé a la casa, supe que ya no era exactamente la misma persona que había salido de ella horas antes. Algo se había desplazado de forma irreversible en mi interior. La frontera entre lo humano y lo antiguo se había vuelto más delgada, y aunque aún conservaba mi voluntad, sabía que el precio de mantener ese equilibrio seguiría aumentando. Los cambios no llegaron de golpe, ni con señales espectaculares que cualquiera pudiera reconocer al instante. Se manifestaron de una forma mucho más inquietante, porque eran sutiles, casi íntimos, y por eso mismo imposibles de ignorar. Al principio pensé que se trataba solo de cansancio acumulado, de la tensión de los últimos días filtrándose en el cuerpo, pero pronto comprendí que aquello iba más allá de lo físico. Comencé a percibir el paso del tiempo de una manera distinta. Las horas no se sucedían con la misma regularidad. Algunas se estiraban hasta volverse densas, mientras que otras desaparecían sin dejar rastro. No era que perdiera la noción del tiempo, sino que lo sentía como una corriente variable, influida por el estado del bosque, por la cercanía de las personas y por mis propias emociones. Cuando el pueblo estaba inquieto, el tiempo se volvía pesado. Cuando el bosque se calmaba, todo fluía con una claridad casi dolorosa. Mi cuerpo también empezó a reaccionar, no con enfermedad ni con dolor, sino con una sensibilidad nueva. Podía sentir cambios mínimos en el aire, variaciones imperceptibles en la humedad, incluso la vibración de pasos lejanos antes de que nadie se acercara a la casa. Dormía poco, pero no me sentía agotada. Al contrario, había una energía constante, silenciosa, que me mantenía alerta incluso en reposo. Aquello debería haberme asustado, pero lo que sentía era una mezcla incómoda de calma y pérdida. El pueblo no tardó en notarlo. Al principio fueron miradas esquivas, conversaciones que se interrumpían cuando yo aparecía, gestos tensos que intentaban disimular respeto con miedo. Ya no me veían solo como la viuda expulsada, ni como la mujer que había revelado el secreto antiguo. Ahora me observaban como algo que no sabían nombrar, algo que ya no encajaba del todo en sus categorías humanas. Una tarde, mientras cruzaba la plaza, una niña me miró fijamente sin rastro de temor. Sus ojos seguían cada uno de mis movimientos con una curiosidad limpia, casi tranquila. Fue su madre quien la apartó con brusquedad, murmurando palabras que no alcancé a escuchar, pero cuyo significado entendí sin esfuerzo. Ese gesto me dolió más de lo que esperaba, porque confirmó que la distancia entre ellos y yo estaba creciendo, incluso cuando el nuevo pacto aún no estaba sellado. Esa noche, el guardián se manifestó con mayor claridad que nunca, no como una figura definida, sino como una presencia que llenaba cada rincón de la casa sin invadirla. No hubo palabras habladas, pero el mensaje fue nítido. El equilibrio provisional no podía mantenerse indefinidamente. Mi transformación no era un efecto secundario, sino una señal de que se acercaba el momento de decidir de forma definitiva. La condición que planteó no fue una orden, ni una amenaza. Fue una propuesta tan simple como devastadora. Para que el nuevo pacto fuera estable, debía existir un vínculo permanente,
consciente y voluntario entre el mundo humano y el bosque. Ese vínculo podía adoptar muchas formas, pero solo una garantizaba que no se repitieran los errores del pasado. Yo debía aceptar convertirme en ese nexo, no como guardiana solitaria sacrificada, sino como presencia constante, parcialmente integrada en lo antiguo. Eso implicaba renuncias que aún no había querido nombrar. No podría abandonar el valle por largos periodos. Mi vida estaría ligada a los ciclos del bosque, a sus crisis y a sus silencios. Las relaciones humanas, tal como las había conocido, se volverían frágiles, limitadas por una distancia que no siempre sería visible, pero sí definitiva. Seguiría siendo humana, pero nunca del todo, y esa frontera ambigua sería mi responsabilidad cargarla. Pasé horas reflexionando, caminando por la casa, tocando las paredes que ya no se cerraban a mi presencia. Pensé en la mujer que había sido antes de la expulsión, en el dolor que me había traído hasta aquí, y comprendí que esa vida ya no existía, incluso si rechazaba la propuesta. El cambio no era reversible. La única diferencia estaba en si asumiría ese papel con conciencia o si dejaría que se impusiera de forma caótica. Al amanecer, el pueblo despertó con una inquietud distinta. No era miedo inmediato, sino una sensación de espera, como si algo importante estuviera a punto de definirse. Yo lo sentía con claridad. Sabía que mi decisión no solo determinaría mi destino, sino también la forma en que las generaciones futuras convivirían con el bosque. El margen para el error era mínimo, y el peso de esa responsabilidad comenzaba a sentirse en cada respiración. Aún no había respondido al guardián, pero sabía que el silencio no podía prolongarse mucho más. La última etapa se acercaba, y con ella, una elección que cambiaría para siempre la naturaleza del pacto, del pueblo y de mí misma. La revelación no ocurrió de forma pública ni ceremoniosa, como muchos habrían esperado. No hubo reunión en la plaza, ni palabras solemnes pronunciadas en voz alta. El pueblo descubrió la condición final del guardián de una manera mucho más orgánica, y por eso mismo, más perturbadora. Comenzó con rumores, con fragmentos de conversación escuchados a medias, con sueños compartidos en los que una misma idea se repetía desde distintas voces. Yo ya no necesitaba explicarlo todo para que comprendieran que algo definitivo estaba en juego. Algunos empezaron a darse cuenta de que mi presencia en el valle había cambiado. No era solo que pasara más tiempo cerca del bosque o que mis horarios dejaran de parecer humanos. Era una sensación más profunda, una certeza incómoda de que yo estaba dejando de pertenecerles del todo. Esa percepción despertó reacciones contradictorias. Hubo quienes sintieron alivio, convencidos de que, si yo asumía ese papel, ellos podrían volver a una vida más simple. Otros, en cambio, comenzaron a experimentar una pérdida anticipada, como si ya me estuvieran despidiendo sin haberlo dicho en voz alta. Don Mateo fue uno de los primeros en buscarme, esta vez solo. Llegó a la casa al atardecer, con pasos lentos, y una expresión que mezclaba culpa y urgencia. No venía a exigir ni a negociar, sino a entender. Me preguntó si era cierto que el nuevo pacto implicaba que yo dejara de ser completamente humana, que mi vida ya no me perteneciera en el sentido que ellos conocían. No intenté suavizar la respuesta. Le dije que sí, que ese era el precio de evitar que el ciclo antiguo se repitiera. Aquellas palabras parecieron quebrar algo en él, no porque sintiera compasión por mí, sino porque comprendió, quizás por primera vez, el peso real de las decisiones que el pueblo había delegado durante generaciones. Me dijo que no era justo, que nadie debería cargar con algo así. Lo escuché en silencio, consciente de la ironía. Durante siglos, esa injusticia había sido invisible porque siempre recaía sobre alguien que no tenía voz. La noticia se extendió con rapidez. Algunos comenzaron a verme con una mezcla de respeto y temor reverencial, como si ya no fuera conveniente acercarse demasiado. Otros reaccionaron con hostilidad abierta, acusándome de querer separarme del pueblo, de elegir al bosque por encima de ellos. Ese reproche fue el que más me sorprendió, porque revelaba una verdad incómoda. Incluso ahora, incluso sabiendo todo lo que había salido a la luz, muchos seguían viendo el pacto como algo que debía beneficiarles sin exigirles un cambio profundo. La tensión alcanzó su punto crítico cuando un grupo decidió confrontarme directamente. No fue violento al principio, pero sí cargado de emociones desbordadas. Me preguntaron qué pasaría si me negaba,
si el guardián realmente cumpliría su advertencia o si todo era una exageración. Les respondí con honestidad. El guardián no buscaba destrucción, pero tampoco estaba dispuesto a sostener un equilibrio basado en la negación constante. Si no había un vínculo consciente, el bosque seguiría su propio curso, y el pueblo tendría que adaptarse sin protección. Esa posibilidad desató el pánico. No porque el bosque fuera malvado, sino porque implicaba renunciar a la comodidad de vivir sin asumir consecuencias. Algunos comenzaron a presionarme para que aceptara sin condiciones, otros para que rechazara el pacto y dejara que el pueblo enfrentara su destino por sí solo. Ninguna de esas posturas consideraba realmente lo que yo estaba dispuesta o no a perder. Una vez más, el riesgo de convertirme en un símbolo, en lugar de una persona, se hacía evidente. Esa noche, el guardián se manifestó con una claridad que no dejaba espacio a dudas. No intervino para imponer silencio, ni para castigar el conflicto. Simplemente retiró parte de su presencia, lo suficiente como para que el pueblo sintiera, aunque fuera por unas horas, lo que significaba existir sin ese equilibrio artificial. Los sonidos del bosque se volvieron más intensos, los sueños más inquietos, y la sensación de vulnerabilidad se extendió como una sombra. Yo permanecí en la casa, sintiendo cómo la frontera entre mis emociones y las del entorno se desdibujaba aún más. Comprendí que el tiempo para decidir se estaba agotando. No solo porque el guardián lo exigiera, sino porque el pueblo comenzaba a fracturarse bajo el peso de una responsabilidad que nunca había querido asumir. Si no actuaba pronto, el miedo podría empujarlos a cometer un error irreversible. Al amanecer, supe que la siguiente conversación no podría posponerse. Tendría que enfrentar al pueblo una última vez, no para convencerlos, sino para establecer límites claros. Lo que estaba a punto de decidir ya no era solo una cuestión de sacrificio personal, sino de identidad, de definir qué significaba realmente convivir con lo antiguo sin repetir la violencia del pasado. El enfrentamiento no tomó la forma que muchos habían imaginado. No hubo gritos iniciales ni acusaciones directas, sino un silencio espeso que se acumuló en la plaza cuando decidí presentarme ante todos. El amanecer aún no había terminado de disipar la neblina, y esa bruma parecía reflejar con precisión el estado del pueblo, atrapado entre el miedo, la expectativa y una culpa que ya no podía ocultarse bajo tradiciones antiguas. Me situé en el centro sin necesidad de llamar la atención. Bastó con estar allí para que las conversaciones se apagaran una a una. Sentía cada mirada como una presión leve pero constante, no hostil, aunque sí cargada de una ansiedad profunda. Sabían que aquel momento definiría algo que no podría deshacerse después. El guardián no se manifestó de forma visible, pero su presencia era clara, firme, contenida, observando sin intervenir. Comencé hablando con calma, explicando que la decisión ya no podía aplazarse. Les recordé lo que había ocurrido cuando intentaron negociar desde el miedo, cuando repitieron patrones antiguos creyendo que nada había cambiado realmente. Les dije que el bosque no buscaba dominarlos ni castigarlos, pero que tampoco aceptaría seguir siendo un recurso explotado a cambio de silencio. La convivencia requería algo más que promesas hechas bajo presión. Entonces, anuncié mi decisión. Aceptaría convertirme en el vínculo permanente entre el pueblo y el bosque, pero no bajo las condiciones que algunos esperaban. No sería una figura aislada, intocable ni sacrificada en silencio. Mi vínculo con lo antiguo existiría, sí, pero estaría acompañado de un compromiso colectivo real. El pueblo tendría responsabilidades claras, visibles y continuas. Si esas responsabilidades se ignoraban, el pacto se disolvería sin intermediarios. La reacción fue inmediata y contradictoria. Algunos respiraron aliviados, convencidos de que todo volvería a una normalidad parecida a la anterior. Otros, en cambio, comprendieron al instante que aquello no era una solución cómoda, sino una transformación profunda de su forma de vivir. Fue ese segundo grupo el que reaccionó con mayor intensidad. Surgieron protestas, preguntas cargadas de reproche, acusaciones veladas de traición. No a ellos, sino a una idea de estabilidad que nunca había sido justa. Les dejé hablar. Cada palabra confirmaba algo que ya sabía. El verdadero miedo no era al bosque ni a lo antiguo, sino a la pérdida de control sobre una estructura que les permitía no mirar de frente sus propias decisiones. Cuando el murmullo disminuyó,
Expliqué con claridad lo que implicaba el nuevo acuerdo. Rotaciones de cuidado del territorio, límites estrictos a la expansión, rituales de memoria no como superstición, sino como recordatorios activos de lo que había ocurrido antes. Nada de eso podía delegarse en una sola persona. Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. Una voz se alzó desde el fondo de la plaza, no con ira, sino con una firmeza tranquila. Era una de las mujeres más jóvenes del pueblo, alguien que hasta entonces había permanecido al margen de los conflictos. Dijo que estaba dispuesta a asumir esa responsabilidad, que no quería que el futuro de sus hijos dependiera de un sacrificio ajeno. Su intervención rompió algo invisible. Otras voces comenzaron a sumarse, con dudas, con miedo, pero también con una determinación que no había visto antes. Esa reacción alteró el equilibrio de la discusión. El guardián respondió de inmediato, no con palabras, sino con un cambio sutil en el entorno. La presión constante que había acompañado la plaza durante días se suavizó, como si el bosque reconociera por primera vez una voluntad colectiva genuina. No era aceptación plena, pero sí una apertura. El mensaje era claro. El pacto no dependía solo de mí, sino de la sinceridad de ese compromiso emergente. Aún así, no todos aceptaron. Hubo quienes se retiraron en silencio, incapaces de imaginar una vida sin la protección automática de lo antiguo. Esa división dolió, pero también confirmó que el cambio real nunca es uniforme. No intenté convencerlos. El nuevo equilibrio no podía construirse a base de imposición moral. Cada uno tendría que decidir desde dónde participar, o si hacerlo. Cuando la reunión terminó, el pueblo no era el mismo. Tampoco lo era yo. Había aceptado el vínculo, sí, pero lo había redefinido de una forma que nadie, ni siquiera el guardián, había previsto del todo. El desenlace se acercaba, y aunque muchas piezas habían comenzado a encajar, aún quedaba una última prueba, una que no se resolvería en la plaza ni con palabras, sino en el límite mismo entre lo humano y lo antiguo. El cierre no llegó con un gesto grandioso, ni con una señal que pudiera señalarse con el dedo y decir que todo había terminado. El nuevo pacto se selló de la única forma posible, después de todo lo ocurrido, en silencio, a través de una decisión sostenida en el tiempo, y no de un instante concreto. Comprendí muy pronto que el final no sería un punto, sino una transición definitiva hacia otra manera de existir. La noche en que el vínculo quedó fijado, el bosque no reaccionó con violencia ni con celebración. Se volvió más claro. Los sonidos adquirieron una profundidad distinta, como si cada hoja, cada raíz y cada espacio entre los árboles aceptara la nueva forma del acuerdo. No hubo dolor físico, ni una transformación visible que pudiera asustar a quienes me observaban desde lejos. El cambio ocurrió en un nivel más profundo, uno que no necesitaba espectáculo para ser real. Sentí cómo el límite entre mi conciencia y el entorno se reorganizaba. No desaparecí como individuo, no perdí mis recuerdos ni mi voluntad, pero dejé de estar aislada dentro de mi propia piel. El bosque ya no era algo externo que debía interpretar, sino un sistema del que formaba parte sin disolverme en él. Esa integración no fue una entrega absoluta, sino un equilibrio delicado que exigía atención constante. Comprendí que ese sería el verdadero precio, no la pérdida de humanidad, sino la imposibilidad de vivir desde la inconsciencia. El pueblo despertó distinto al día siguiente, no porque todo estuviera resuelto, sino porque la ausencia de una amenaza constante les obligaba a mirarse entre ellos de otra forma. Ya no podían esconder sus decisiones tras un pacto invisible ni señalar a una figura única como responsable de su seguridad. El nuevo equilibrio no prometía comodidad, pero ofrecía algo que nunca habían tenido de verdad, una relación honesta con el lugar que habitaban. Algunos se marcharon en los días siguientes, no por castigo ni expulsión, sino porque comprendieron que esa nueva forma de convivencia no era para ellos. Sus partidas fueron silenciosas, sin reproches ni ceremonias. Otros se quedaron y comenzaron, con torpeza y dudas, a asumir las responsabilidades acordadas. No todos lo hicieron bien desde el principio. Hubo errores, tensiones y retrocesos, pero el bosque respondió con paciencia, marcando límites claros sin recurrir al miedo. Mi lugar en ese nuevo orden nunca fue cómodo ni sencillo. No era una líder en el sentido tradicional, ni una figura sagrada intocable. Era un punto de conexión, una presencia que recordaba constantemente
que el equilibrio no es un estado fijo, sino un proceso que debe renovarse cada día. A veces sentía el peso de esa función con una intensidad que me dejaba sin aliento, pero también experimentaba una claridad que nunca había conocido antes. Comprendí entonces que la antigua tragedia no había sido el sacrificio en sí, sino el silencio que lo rodeó durante generaciones. El nuevo pacto no eliminaba el dolor ni la dificultad, pero los hacía visibles, compartidos y, por lo tanto, transformables. El miedo dejó de ser el eje central de la convivencia, reemplazado lentamente por la memoria activa y la elección consciente. Con el paso del tiempo, el pueblo dejó de verme como algo ajeno o inquietante. No volví a ser simplemente una de ellos, pero tampoco fui un recordatorio constante de lo que no podían comprender. Ocupé un espacio intermedio, imperfecto y necesario. El bosque, por su parte, siguió siendo antiguo y poderoso, pero ya no distante ni inaccesible. La relación había cambiado para ambos lados. A veces, al caer la tarde, camino por los límites del claro y recuerdo la noche en que fui expulsada, convencida de que todo había terminado. Ahora sé que aquel momento no fue un final, sino el comienzo de una historia que necesitaba romperse para poder rehacerse sin mentiras. No hubo redención total ni victoria absoluta, pero sí una posibilidad real de convivencia sin sacrificios ocultos. Así se selló el nuevo equilibrio, no como una promesa eterna, sino como una responsabilidad compartida. Y aunque el futuro nunca será completamente predecible, por primera vez en mucho tiempo, no depende del miedo ni del silencio, sino de la voluntad consciente de no repetir lo que una vez destruyó todo.